Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Comenzamos hoy en México. Las autoridades federales finalmente atraparon a su objetivo. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido tras un operativo militar mexicano el domingo en el estado de Jalisco. El Mencho era uno de los hombres más buscados en México y en los Estados Unidos. Lideraba el cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más poderosas y violentas del mundo. Funcionarios de los Estados Unidos ya habían denominado al cártel como una organización terrorista extranjera y ofrecieron una recompensa de $15 millones por su arresto. La Casa Blanca afirma que también proporcionó a México información de inteligencia para lograr su captura. Grupos criminales en México han reaccionado a la muerte de El Mencho con violencia y caos. Los criminales han matado a al menos 25 soldados de la Guardia Nacional y han incendiado vehículos para bloquear importantes autopistas y carreteras. Amplias zonas del país parecen una zona de guerra. Autoridades mexicanas temen ahora que se produzca aún más violencia y el Departamento de Estado nos informa que la orden de permanecer en casa para los estadounidenses en Puerto Vallarta y sus alrededores siguen vigente. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hace un llamado a la calma. Escuchemos. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Para hablar sobre la violencia en curso está conmigo ahora la senadora por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos. Bienvenida, senadora. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti por la invitación. Senadora, ¿qué significa la muerte de El Mencho para el cártel de Jalisco Nueva Generación y cuál es el panorama actualmente en esas localidades que han sido afectadas por tanta violencia y caos? Bueno, indudablemente cuando decide por fin el gobierno sí usar la fuerza y no ser cómplices de los delincuentes, hablamos de buenas noticias. Por supuesto, ha sido un gran logro para el ejército mexicano y para la Fuerza Aérea. Pues esta caída de este líder sanguinario, violento, lo podríamos decir en México el más violento de todos, con un poderío enorme donde su cártel creció como ningún otro y en los últimos años todavía más grande, con más fuerza. Lamentablemente ha sido muy triste la pérdida de estos grandes elementos que nosotros los sentimos como héroes mexicanos, pero una vez más se demuestra que no se trata de abrazar a los delincuentes, sino que ir por ellos, como se hizo en esta ocasión. ¿Cómo están las condiciones en este momento en México? Pues delicadas, con mucho miedo todavía por parte de varios estados. Ayer, bueno, como lo mencionas, la presidenta dijo que ya no había ningún bloqueo, cuando todavía a veces en ciertas zonas se reportan 7 bloqueos y en algunas zonas todavía están en mucha incertidumbre. ¿De qué manera también esto abre ahora un nuevo capítulo en esta guerra, en esta lucha tan intensa contra las drogas en México? Pues mira, en estos momentos hablamos, como te decía, de esta incertidumbre porque yo soy una senadora de Sinaloa, te recuerdo con la detención la vez pasada del Mayo Zambada, pasaron 2 meses, en estos 2 meses se prepararon para una guerra y comenzó lo que hasta ahora van más de 500 días en una situación, en una narcoguerra en el estado de Sinaloa y al estado de Jalisco, a los jaliscienses les preocupa lo mismo. Eh, ¿Quién controla a la presidenta Sheinbaum? ¿Esas son decisiones de ella? ¿Crees que es por la presión de Estados Unidos? O sea, el presidente Donald Trump, ¿es AMLO? ¿Es el partido Morena? ¿Cuál es tu análisis? Pues a ver, hay que reconocer por más hipocresía que han manejado por el gobierno de Morena y la presidenta, donde siempre han tratado de
de traer una narrativa donde casi no necesitaría de Estados Unidos, donde ahora se demuestra lo importante que es una colaboración con Estados Unidos, con esta inteligencia que, claro, con el trabajo del ejército mexicano, pues pudimos lograr esta detención. Detrás de la presidenta, por supuesto, hay muchísimos intereses. Muchos dicen del expresidente, incluso ella trataba de por mucho defender la estrategia de abrazos y no balazos que duró el sexenio pasado durante 6 años, pero ahora ella misma lo demuestra con estos hechos, lo importante que es ir por los delincuentes. ¿Existe el riesgo de que se detone una guerra total interna contra el Estado mexicano? Pues claro que existe el riesgo, como te lo comentaba, con este miedo que lo que vivimos en Sinaloa. Yo creo que es la preocupación de muchos. Deseo con todo mi corazón y deseo realmente que se mantenga la calma y que realmente no lleguemos a esos extremos, porque sería muy desafortunado que otro estado empiece una narcoguerra como lo hace en Sinaloa. ¿Se necesita mano dura en México? Y la mayoría duda enormemente que esto realmente vaya a ocurrir. ¿Qué le espera al pueblo mexicano y qué también esperas a partir de este momento, tras ver estos últimos hechos del gobierno de Sheinbaum? Pues porque justo es lo que se necesita, mano dura, como lo vimos este fin de semana. Hay un antecedente. ¿Por qué se empiezan estos narcobloqueos? Hay que recordar lo que pasó en Sinaloa. En Sinaloa, en el gobierno de Morena, antes de Claudia López Obrador, una vez soltó a un delincuente del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque empezaron con estos disturbios, empezaron con esta violencia y ellos prefirieron entregar al delincuente. En este caso, el delincuente, falleció, no tenían a quién entregar en este caso, pero es por este antecedente se desata una guerra donde los cárteles dicen, pues puedo hacerlo porque ya vimos que funcionó y ya sabemos cómo doblar al gobierno. ¿Crees que peligra la sede del Mundial en México ante esta situación tan caótica y quienes están haciendo un llamado para que eso ocurra? ¿No se sienten Pues desde luego seguros? yo creo que desde luego es un mensaje para el mundo, ver un estado donde va a ser una sede que pase lo que pasó, donde no tienen el control de los delincuentes porque hubo esta detención, pero inmediatamente se desata el caos, no pasa absolutamente nada, tratan como de controlarlo, pero pues es un mensaje para todos en donde pues cualquier visitante podría poner en duda visitar el estado de Jalisco y visitar cualquier estado de México. Absolutamente. Bueno, vamos a estar muy pendientes a esta noticia en desarrollo. Senadora Paloma Sánchez Ramos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Siempre bienvenida aquí en Fox Noticias. Saludos. Gracias, Andrea. Y más adelante, una maestra de Georgia murió tras un choque con un vehículo que huía de los agentes de inmigración. Les traemos los últimos detalles y un análisis al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a una desgarradora historia en Savannah, Georgia, donde la vida de una querida maestra de escuela fue arrebatada trágicamente. Linda Davis, una maestra de educación especial, murió después de que un vehículo se estrellara contra su automóvil. Ocurrió muy cerca de la escuela primaria donde impartía clases. El sospechoso es Oscar Vázquez López, un guatemalteco con una orden de deportación emitida en el año 2024. La tragedia sucedió cuando Vázquez López huía de los agentes de ICE. El hombre hizo un giro en U imprudente y se saltó una luz roja impactando el vehículo de Davis, cobrando su vida. Actualmente, Vázquez López se encuentra bajo custodia, acusado de homicidio vehicular en primer grado. Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional culpan a los políticos y a los medios de comunicación por demonizar constantemente a los oficiales de ICE y por alentar a quienes se encuentran en el país ilegalmente a resistir el arresto. Y esta vez, otra vida inocente
fue arrebatada. Art El Cueto, asesor de seguridad fronteriza de la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos, está conmigo ahora. Bienvenido, como siempre, Art. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, gracias. Triste historia y una vez más vemos las consecuencias por resistirse al arresto. Es decir, si este hombre no hubiese intentado huir ni se hubiese resistido al arresto, existe la posibilidad de que esta maestra aún estaría con vida. ¿No es así? Claro, definitivamente. Y mira, y desgraciadamente hay muchos individuos que van a tratar de voltear la historia, usar su propia posición y decir por qué lo estaban correteando, por qué estaban detrás de él. Pero es como tú has dicho, muchos de estos individuos que han cruzado, que tienen órdenes de arresto, que quiere uno detener, hacen este tipo de movimiento, no se dejan arrestar porque hay muchos políticos. Yo vivo en Tucson y definitivamente hay personas y políticos aquí en esta área donde le han dicho a la comunidad hispana que si intentan arrestarte, que debes de resistir, que no debes de obedecer las leyes. Y esta es otra tragedia que ha pasado. Y fíjate, desgraciadamente no va a ser la última. Desgraciadamente va a haber más tragedias porque en los 4 años que estuvo el presidente Biden dejaron muchos individuos entrar. Muchas personas me dicen, no arresten a personas hasta que cometan un crimen. Mira, del solo hecho de estar aquí ilegalmente es un crimen y uno no debe esperar a este tipo de tragedia para tener que detener a estas personas. ¿Le parece curioso también que cuando ocurren estos casos, no vemos manifestaciones masivas a favor de esas víctimas cuyas vidas fueron arrebatadas, pero sí hay protestas impidiendo que los agentes del orden hagan su trabajo? Desgraciadamente, mira, hay maestros que al mismo tiempo les han dicho a los estudiantes que tienen el derecho de que sus voces se escuchen. Ahora aquí tenemos un maestro que perdió su vida. ¿Y dónde están esos estudiantes que hacen las protestas en contra de ICE? ¿Por qué no están esos estudiantes ahora alzando su voz después de que han perdido a un maestro del sistema educativo? Entonces, claramente es un ejemplo más del por qué se necesita, pues, la ley, se tienen que ejecutar esas órdenes, porque como usted dijo, es una violación de las leyes de Estados Unidos ingresar ilegalmente a este país. Y eso es lo que están haciendo los agentes del orden, tratando de encontrar a esas personas y también a aquellos que tienen, pues, un historial delictivo. Definitivamente, mira, yo estuve más de 20 años trabajando de la patrulla fronteriza en Arizona y en varias ocasiones yo detuve personas que obviamente parecía que estaban manejando ebrios. Mi deber no era detener a esas personas que están manejando ebrios, sin embargo, y no me podía yo esperar a que esa persona estuviera en un accidente o tal vez quitar una vida antes de hablarle a autoridades de la área para que vinieran a arrestarlo. Y estamos en las mismas posiciones en este momento. Los individuos que están aquí ilegalmente deben de tener consecuencias y obviamente tienen que hablar con los jueces de inmigración y si no tienen un derecho de estar aquí, ya si pidieron asilo o no, sus casos deben de ser vistos y si no tienen la realidad de poderse quedar, deben de ser deportados a su país. Analicemos otra noticia porque hay oficiales en Detroit que están enfrentando un posible despido por presuntamente contactar a las autoridades migratorias durante paradas de tráfico. ¿Qué le parece este castigo para los oficiales? Mire, es feo que unos oficiales que estén haciendo su deber, que quieran proteger a la comunidad, tengan que tener este tipo de repercusiones en contra de ellos. Es como les acabo de explicar, si yo detenía a alguien que estaba manejando ebrio, no debía de esperar a que cometa un crimen más grande, más severo o que le quite la vida a alguien para que las autoridades puedan entrar y que estas personas vean consecuencias. Y este ejemplo, son 2 ejemplos muy buenos que la persona debe de seguir. ¿Qué debían de haber hecho los policías de Detroit? Esperar que una tragedia más grande ocurriera antes de que le hablaran los agentes de ICE y eso es lo que deben las personas de pensar. Los criminales, los accidentes, ellos no les importan si eres republicano o demócrata. Ellos simple y sencillamente quieren escapar y dañar otras vidas. Y como usted lo acaba de explicar muy bien, los oficiales están tratando no solo de hacer su trabajo, sino de mantener a nuestras comunidades, a las familias seguras. ¿Cómo es posible entonces que ahora posiblemente sean despedidos de su trabajo? Es impresionante. Estaremos siguiendo esos casos muy de cerca. Art El Cueto, muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Buen día. Gracias a ustedes. Millones de personas han recurrido a la inteligencia artificial para hacer una pregunta médica, pero las respuestas y consejos no siempre son correctas. Discutimos los peligros con una doctora en solo instantes.
Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. La inteligencia artificial continúa teniendo sus límites. No es perfecta y en el campo médico los errores pueden costar vidas. Así que si estás considerando utilizarla para analizar tus síntomas, mejor piénsalo 2 veces si lo haces. Según un nuevo estudio, la inteligencia artificial no necesariamente ayuda a las personas a tomar mejores decisiones médicas. Los resultados muestran que el problema no es la falta de conocimiento de los datos médicos, porque la inteligencia artificial sí los conoce. El peligro es que la inteligencia artificial no te conoce a ti, tu historial médico. Y el problema más preocupante es que esta tecnología responde a tus preguntas con total seguridad. Pero por eso todo suena bien, aunque no sea el caso. La doctora Edmara Nieves, directora médica de Broward Health en Florida, me acompaña para abordar el tema. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana. Doctora, 230 millones de personas han recurrido a la inteligencia artificial para hacer al menos una pregunta médica. ¿Cuáles son esos peligros ocultos? Mira, la inteligencia artificial ha evolucionado, ha crecido de una manera exponencial en los pasados 2 años, de una manera que nos ha impresionado a todos. La verdad, ¿qué es la conclusión entre la comunidad médica? Nosotros aceptamos y entendemos que es una herramienta muy útil, una herramienta muy poderosa cuando tratamos de educar al paciente, cuando se trata de educación o de información general. Ahora, también entendemos que no es capaz y no puede reemplazar el juicio clínico. Como bien dijiste antes, cuando nosotros tratamos al paciente, nosotros enlazamos muchos detalles de la vida del paciente, de las condiciones crónicas, de los factores de riesgo en el ambiente familiar, genético, ambiental, social. Todas esas cosas proveen un buen juicio clínico para llegar a un diagnóstico adecuado, un diagnóstico válido y preciso y poder formular un plan de tratamiento seguro. La inteligencia artificial no es capaz de proveer esos detalles al paciente, por lo tanto, incurrimos en unos riesgos cuando tomamos decisiones únicamente por estas respuestas automatizadas que nos da la plataforma. ¿Cree que debido a que estamos rodeados por tanta tecnología, de alguna manera estamos priorizando la innovación sobre la seguridad médica? Completamente, tenemos este sentido de seguridad que es falso y puede ser un peligro porque nos está proveyendo muy buena información, pero no es información individualizada. Siempre tenemos que tener esa capacidad de estratificar los riesgos y esas plataformas, esas versiones no son capaces de hacer eso. Ujú. Pueden proveer al paciente un falso sentido de seguridad o por el contrario, alarmarlos innecesariamente. Pasa ambas cosas. ¿Cuál es su recomendación entonces para los pacientes? Porque deberíamos usar una herramienta como esta como una opción, pero no una solución definitiva, porque hay que ser realistas. También nos ahorra tiempo para cosas más sencillas. Correcto. Correcto, es conocer la versión, conocer sus destrezas y entender sus debilidades. Al momento de usarlo como una fuente de información general, vamos a decir, por ejemplo, tenemos un diagnóstico y queremos entender el diagnóstico mejor, queremos saber la presentación, los pronósticos, las complicaciones, excelente, puede ser una excelente fuente de Ujú. información. Ahora, cuando estamos en el proceso de confirmar el diagnóstico, de hacer un plan de tratamiento, no es una buena fuente de información. En ese momento siempre se requiere la evaluación médica, un examen físico completo, la capacidad de enlazar todos esos detalles de tu vida y de tu situación que puede afectar ese diagnóstico. Ahí es que tenemos que trazar la línea y saber cuándo buscar ayuda, cuando son síntomas severos, síntomas persistentes que se empeoran, síntomas nuevos que pueden estar Ujú. conectados. Siempre es importante buscar una evaluación médica Hay que profunda. saber diferenciar, ¿no? Cuándo se necesita esa consulta con un experto y cuándo es algo sencillo que nos ahorra tiempo y evita esa llamada al consultorio. Ahora, mejorar la seguridad de estos chatbots es un problema que me imagino es de salud pública que habría que abordar. ¿La comunidad médica está tomando cartas en el asunto? Definitivamente, cuando ves lo que es la inteligencia artificial, hay varias versiones, ¿verdad? Y Ujú. hay ciertas versiones que se están amplificando y entrenando específicamente para la salud pública, para diagnosticar, como dijimos, tratar. Estas versiones se pueden entrenar mejor y mientras más entrenamiento tienen, más regulaciones vamos a tener. Siempre tenemos que implementar
protocolos, monitoreo de bioseguridad que sean robustos, que sean efectivos, porque al final nuestra meta es siempre mantener la seguridad del paciente. Todos estos procesos tienen que estar bien regulados. Cambios vienen en camino. Doctora Edmara Nieves, una vez más, gracias por su tiempo y estos consejos para todos. Buen día. Gracias, un placer. No se olviden, esta noche el presidente Donald Trump pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión de 2026. Lo pueden ver por nuestro canal de YouTube a las 9 p.m. hora del este con nuestra cobertura especial. Y todo comienza a las 8:55 p.m. hora del este. No se lo pueden perder, tendremos un análisis completo. Ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.